al mensaje que Dios tiene en esta mañana. Así que en el nombre de Jesús, Pastor Jaime, continúe. Muy buenos días. Dios les bendiga en el nombre del Señor. Oremos al Padre. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, hoy estamos con nuestros hermanos de Centro de Plenitud para adorarte, para alabarte, para reconocer tu gloria y tu poder, Padre Santo. Venimos a tu presencia tal y cual somos y tal y cual nos sentimos, con necesidades, con faltantes, con inquietudes, con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, con nuestros pecados, Padre Santo. Venimos a este tiempo a fortalecernos, Señor, ante tu presencia. Al estar, Señor, delante de ti en este lugar santísimo, permitimos que la gloria de tu poder llegue a nuestro ser, Padre Santo, y la podamos vivir y la podamos sentir, Señor, y podamos a través, Señor, de la comunión, de la coinonía con tu Espíritu, en unidad con nuestros hermanos, poder encontrar respuestas, soluciones, guías, respaldo, aprobaciones, compañía, recursos para todos nuestros proyectos, para todas las cosas que pretendemos realizar en nuestra vida. Necesitamos evidentemente, Señor, la guía de tu Santo Espíritu. Necesitamos esa guía en todas las áreas de nuestra existencia. El mundo hoy en día no es fácil de asumir y de vivir, Padre Santo. Las circunstancias no son las mejores. Las oportunidades cada día parecieran ser más escasas. Pero nosotros, como hijos tuyos, Señor, tenemos el privilegio, tenemos la bendición de saber que no dependemos de esas circunstancias, que no dependemos de las situaciones que nuestros sentidos perciben, Señor. Dependemos de un Dios grande y poderoso que es nuestro Padre. Un Padre amoroso que está dispuesto a bendecirnos, que está dispuesto siempre a extender su mano de ayuda, a tenernos, Padre Santo, en su regazo para consolarnos, para ayudarnos, para corregirnos si es necesario. Por eso, Señor, hoy venimos con el corazón abierto delante de ti, sin reservas, sin guardarnos nada, Padre Santo, tal y cual somos, Padre Santo, para que tú nos bendigas, para que tú nos permitas llegar a ese estado, a esas circunstancias y a esas situaciones donde podamos ver nuestra victoria, nuestro triunfo, nuestra realización, al igual que la de nuestros hijos y la de nuestra familia, Padre Santo. Por eso, Señor, te damos gracias y nos disponemos en tu Espíritu para que tú nos hables, para que tú nos guíes, para que tú nos enseñes en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días a mis hermanos que están conectados y a todos aquellos que en el próximo futuro presente vean este video, vean esta palabra, vean este pensamiento, esta pequeña reflexión que nos invita a hacer cosas alineados al Señor. El tema de hoy lo hemos titulado ¿Cómo construir nuestro camino? ¿Cómo construir nuestro camino? Ese es el mensaje de hoy. Nosotros, en nuestra vida, en nuestras circunstancias, debemos entender el proceso de cómo se construye el camino de nuestra vida y cómo está en nuestras manos que ese camino que nosotros determinamos para cambiar nuestro futuro, para cambiar nuestras circunstancias, nuestras situaciones, podamos hacerlo de la manera correcta para que nuestro futuro sea cada día mejor. La palabra del Señor nos enseña que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero
¿Cómo llegamos a esa condición? ¿Cómo llegamos a ese estadio en el que las cosas funcionen en favor nuestro y funcionen para bien? Entonces, nosotros debemos entender el proceso de cómo debemos construir ese camino. Todos estamos en este instante a puertas del día de mañana. Estamos a puertas del futuro. Estamos a puertas de alcanzar nuestras esperanzas, nuestras realizaciones, nuestras decisiones, nuestras victorias, nuestros triunfos, aquellos planes, proyectos que tenemos en nuestra vida. Estamos frente a un camino que debemos construir. Pero la pregunta es, ¿cómo construir nuestro camino? Ese camino lo debemos entender de la siguiente manera. Todo camino comienza con el primer paso. Usted está en un lugar en el que quizás no hay carreteras, no hay animales, donde hay un sitio que esté la hierba verde y no hay camino, no hay una señal, no hay un modelo, una guía que le permita saber cuál es el sendero que tú puedes tomar. ¿Cómo empieza el camino? El camino, y lo debes entender de esta manera, el camino empieza por el primer paso que tú des. El camino empieza por el primer paso. Porque a través de esos pasos y al repetir esos pasos, tú vas a eliminar la hierba, ya va a aparecer una marca en el pasto y aparece ese camino. Pero ¿cómo fue construido? Por tus propios pasos. Pero ¿cómo damos ese primer paso? Antes de dar ese primer paso, tienes que haber tomado una decisión. Si tú no decides dar ese primer paso, no se va a construir frente a ti el camino que tú debes recorrer. Voy a decírtelo de esta manera. Jesucristo nos dijo en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dijo el Señor. Pero ¿eso qué significa? Que el camino está ahí de manera latente frente a nosotros. Pero antes de que el camino que es Cristo Jesús se abra delante de nosotros, nosotros debimos tomar la decisión de recibir a Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces, entendamos, nosotros podemos tener todos los caminos y todas las posibilidades frente a nosotros de manera latente. Ahí están. Pero si tú no das un primer paso, si tú no das esa primera decisión, a dar ese primer paso, el camino no se abre. Porque Jesucristo es el camino, pero ese camino no es operable si no tomo una decisión. Entonces, antes de llegar a la decisión, entonces tenemos que hacer una evaluación. Nosotros tenemos que evaluar nuestro estado actual, nuestras circunstancias actuales. En la medida en que nosotros realmente evaluemos nuestras circunstancias, entonces podremos tomar una decisión. Y una vez tomada la decisión, entonces podremos dar el primer paso hacia ese sendero, hacia ese fin, hacia esa meta que nosotros queremos alcanzar. Y dado ese primer paso, entonces podremos ver frente a nosotros el camino. No sé si usted recuerda en el tiempo de Josué, que el Señor le dijo a Josué, atraviesen el Jordán, pero el Jordán no se abrió. El Jordán estaba en el tiempo de la inundación. Y entonces Josué ordena por dirección del Señor que el arca vaya delante del pueblo. Y solo hasta cuando los que llevaban el arca dieron el primer paso dentro del agua, se abrió el Jordán. Quiero que entendamos que previo a que el camino se abra, que nosotros anhelamos una meta, pero el camino hacia esa meta no se va a abrir, sino hasta cuando nosotros demos el primer paso en función de eso. ¿Cuántas decisiones tienes pendientes para tomar? ¿Cuántos pasos tienes pendientes para dar? Nosotros tenemos la costumbre de quejarnos de las circunstancias que estamos viviendo. Culpamos a otras personas, nos culpamos a nosotros mismos e inclusive culpamos a Dios. Pero ¿cuántas de esas cosas
están dependiendo de que tú des el primer paso para que se abra el camino. Tienes una relación tóxica, ¿ya decidiste cambiar esa situación? Tienes que decidir cuál carrera vas a tomar en tu vida, cuál profesión vas a estudiar, pero ya escogiste, ya analizaste, ya revisaste, viste las opciones. Tú tienes un negocio frente a ti. Tú ya evaluaste todas las circunstancias que rodean esa posibilidad y has empezado a dar ese primer paso. Nosotros tenemos que saber claramente que el camino se construye o nuestro camino se construye con decisiones. Si no hay decisiones en nuestra vida, nosotros no vamos a poder construir nuestro camino. La palabra es especialmente amplia en darnos una guía. Si usted mira la Biblia con detenimiento, usted va a encontrar que más de 400 veces, cerca de 420 veces, la palabra del Señor utiliza dos palabras que para mí son importantes. Dice, por tanto, son palabras que anteceden a una actitud de decisión. Voy a colocar un ejemplo. Dice la palabra del Señor en Génesis 2:24. Dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero empieza con la palabra por tanto. Ese por tanto nos está diciendo que es tiempo de decisión, que si usted se va a casar, que si usted se va a unir a su pareja, usted tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Ese primer paso, separarse de su familia y construir su familia, construir su hogar. Por tanto, en Mateo dice la palabra del Señor, en Mateo 5:23. Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti y tú vas a leer lo que continúa, nos dice que vayamos y nos reconciliemos con nuestro hermano y luego vengamos, ¿cierto? Entonces, ese por tanto nos está diciendo que es tiempo de decisión, que es tiempo de evaluar y tomar decisiones. Y la Biblia nos invita a tomar decisiones cerca de 420 veces en la Biblia. Eso quiere decir que nuestra vida de creyentes, que nuestra vida de hijos de Dios, tiene que estar plagada diaria y cotidianamente de nuestras decisiones. Y es así efectivamente. Los que estudian en sociología nos dicen que nosotros tomamos cerca de 2000 decisiones diarias, que nosotros tomamos cerca de 2000 decisiones diarias, algunas que no son trascendentes, quizás amarrarse los zapatos, quizás abrocharse el cinturón, quizás abotonarse la camisa, son decisiones que no son trascendentes, pero hay decisiones que son muy trascendentes. ¿Cuál carrera voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿De qué voy a vivir? ¿En qué voy a trabajar? Entonces hay decisiones, ¿sí? Pero esas decisiones no operan si nosotros no la continuamos de ese primer paso. El tema es que muchas de esas 2000 decisiones diarias son inconscientes. O seguramente usted acostumbra a salir de su casa y toma hacia la izquierda siempre. Y acostumbra a ir a la casa de su papá o de su mamá casi que siempre por la misma ruta. Se monta al carro y maneja de manera inconsciente, toma infinidad de decisiones de los cambios del freno, de la dirección, de todas las cosas que se hacen en un vehículo de manera inconsciente. El tema es que estamos hablando de que en la medida que superemos ese nivel de decisiones mecánicas inconscientes, nosotros tenemos que entrar en otro nivel de decisiones que sí cambian nuestro futuro, que sí cambian nuestra vida. Y debemos hacernos conscientes. Los que estudian en sociología este tema de las decisiones nos dicen que las personas que no desarrollan capacidad de decisión son personas que se estresan, son personas que se deprimen, son personas que permiten que el mundo, las circunstancias, las personas las avasallen, arrasen con ellas como si fueran olas del mar. Las personas que no desarrollan capacidad de decisión son personas que están sujetas a lo que el mundo y las circunstancias quieran hacer de ellos. Entonces,
hay necesidad de que nosotros aprendamos a decidir. Hay necesidad de que nosotros tomemos riendas de las cosas que hay en nuestra vida. Hoy tienes que decir en el nombre de Cristo Jesús, yo tomo las riendas de mi vida. Yo voy a decidir lo que pasa en mi vida. Yo voy a dar los primeros pasos en función de aquello que yo quiero para mi vida. No voy a dejar que las personas, que las circunstancias, que la publicidad, que la influencia del mundo exterior tome las decisiones por mí. ¿Por qué? Porque hay varias formas de decidir. Hay personas que deciden rápidamente. Hay personas que deciden sin tener en cuenta las circunstancias. Hay personas que deciden sin mirar el panorama. Hay personas que deciden sin pensar las cosas. ¿Cuál es el resultado? Quizás circunstancias negativas, inesperadas, pero que nos pueden hacer mucho más daño. También hay personas que van posponiendo, que van retrasando las decisiones, van dejando que se acumule, van dejando que pase el tiempo, esperan y dicen estar pensando cómo decidir. Entonces, nunca toman una decisión. ¿Qué están haciendo? Perder la capacidad de decidir, perder la capacidad de tener control de su vida. ¿Sí? Otros dejan que los demás tomen las decisiones. El esposo que deja que la esposa decida todo. La esposa que deja que el esposo decida todo. La persona que es empleada y que se deja manipular y llevar porque las decisiones las toma el jefe. Aún lo de su vida. Entonces dejamos que otros manejen nuestra vida. ¿Llegaremos nosotros a la meta que nosotros deseamos si nosotros dejamos que otros tomen las decisiones por nosotros? No sé. Pero hay otros que dejan que las circunstancias, el azar, decida por él. Estas personas, para llegar a un fin no deseado. Entonces, vamos a tratar de hablar de 4 principios muy básicos, muy sencillos, de cómo la palabra nos dice que nosotros debemos tomar las decisiones para tomar decisiones sabias que nos permitan encaminar nuestra vida hacia esa meta, hacia esa dirección que nosotros deseamos. Lo primero que nosotros debemos saber, y aún para aquellos que no son creyentes, es entender que las decisiones se toman o deben ser fundadas en una relación con Dios. Que las decisiones, que mi camino, que el primer paso, que la apertura del camino frente a mí, debe partir de mi relación, del fundamento de mi relación con el Señor. Yo debo entender que es Dios, como dice en su palabra, quien determina quién gana la batalla, quién gana la guerra. En Proverbios nos dice que nosotros podemos alistar el caballo para la guerra, pero Dios determina a quién le da la victoria. Entonces, no vamos a poder, por más decisiones que tomamos y por más luchas que enfrentemos, llegar a ninguna parte si lo hacemos sin el Señor. Entonces, yo debo entender que mis decisiones son fundadas en el Señor. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo tengo proyectos, planes, metas, propósitos, cosas por realizar y las tengo y anhelo en mi corazón hacerlas, no las podré alcanzar si pretendo hacerlas sin Dios. Puede que alcance alguna victoria, puede que alcance algún triunfo, puede que alcance alguna realización, pero no será del nivel de perfección que puedes alcanzar si la decisión la tomas partiendo de Dios. Quiero que me acompañe a la palabra en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. Tratemos de dividir estos 2 versículos y de entender lo que nos está diciendo. Estamos diciendo que nuestras decisiones deben ser fundadas en el Espíritu Santo, en Dios, en el Espíritu Santo y en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa que la palabra nos diga, fíate de Jehová? Cuando nos quiere decir
que nos fiemos de Jehová, quiere decir que tengamos una profunda dependencia de Dios para decidir. Que nosotros tengamos una dependencia total y absoluta de Dios para que nosotros podamos decidir de manera correcta. Entonces, quiere decir que nosotros debemos fiarnos del Señor, refugiarnos en Él, buscarlo a Él, correr a Él, mejor dicho, insistir en que nosotros dependemos del Señor y hacernos conscientes de esa dependencia. Fíate de Jehová. Quiere decir que nos entreguemos en absoluta y plena confianza al Señor para decirle que Él nos ayude a tomar las decisiones. Fíate del Señor es entender nuestra dependencia del Señor. Pero también nos dice cómo lo debemos hacer. Esta palabra nos dice de todo tu corazón. Entonces, quiere decir que los profundos anhelos que usted tenga en su corazón, los deseos, lo que espera realizar, tus proyectos, todo, debes tener la absoluta confianza de entregárselo a Él. Decirle, Señor, estos son mis anhelos, estas son mis esperanzas, estas son mis expectativas, estos son mis proyectos. Y decirle al Señor, yo me fío de ti de todo corazón. Lo que haga, lo hago porque tú me autorices, porque tú me respaldes, porque tú avales, porque tú me des el permiso para hacerlo. Entonces, estamos hablando de dos circunstancias, la de fiarnos en el Señor y la de hacerlo de todo corazón. Pero también agrega la palabra, y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Cuando nosotros hablamos de prudencia, hablamos de ese conocimiento que nos permite tener cuidado, de tener conocimiento de cómo hacer las cosas, ¿cierto? Pero nos está diciendo, no nos apoyemos en lo que nosotros sabemos, no nos apoyemos en lo que nosotros como profesionales y grandes profesionales con doctorados, con todas las normas y con todos los procesos de aprendizaje que hoy ofrece el mundo, nos está diciendo, no se apoyen en eso. El principio de la dependencia del Señor es que a pesar de nuestra intelectualidad, a pesar de nuestra razón, a pesar de todo lo que nosotros podemos saber, lo más importante es que yo me apoye en el consejo del Espíritu Santo que Dios ha determinado para mí. Entonces, fíate del Señor, hazlo de todo corazón, pero primero, no dependas de ti, ni de tu conocimiento, ni de tu aprendizaje. Fíjate del Señor, poniendo todas las cosas en la prudencia que te enseña el Espíritu Santo. Voy a decir algo. Josué era un general curtido de 1000 batallas. Había peleado durante casi 40 años, muchas batallas. Era un guerrero, era un militar. Y el Señor le dice, vaya y haga una fiesta, dele 7 vueltas a Jericó y luego cada día una, entonces eran 13 vueltas, en 13 vueltas en el último día haga una fiesta, una rumba, lleve trompetas, bailen, salten, canten y así se va a caer Jericó. ¿Será que la prudencia de Josué le estaba diciendo que así se iba a derribar el muro de Jericó? Pues su intelectualidad y su razón le decía que no, pero se apoyó en el consejo que el Señor le había dado y obedeció. ¿Cuántas victorias usted no ha ganado porque usted ha querido hacerlo a su manera? ¿Cuántas cosas ha detenido porque usted sigue actuando de la manera que tu razón y tu conocimiento te dice? Pero el Señor te ha estado hablando al oído en tus sueños y en tus visiones y te está diciendo, haz esto. Y hemos detenido la bendición y la victoria porque quizás no lo hemos entendido. Lo otro que nos dice es que tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. Voy a poner un ejemplo. Si tú ves una persona por primera vez, tú no sabes nada de esa persona, pero ya lo viste. ¿Tú puedes reconocer a esa persona? No. Tú puedes reconocer a una persona en la medida en la que tú frecuentemente lo veas, en la que te hagas una imagen mental de él, en el modo en el que tú aprendas cosas de esa persona, tengas conocimiento de esa persona.
Cuando la palabra me dice, reconoce a Jehová en todos tus caminos, quiere decir que yo debo tener una relación permanente con el Señor. Que yo debo tener esa relación tan permanente que yo le permita a Él, al Espíritu Santo, enderezar mis veredas. Porque quizás hoy voy en mi camino, pero si yo le digo al Señor, hoy Padre Santo, me fío de ti. Hoy lo hago de todo corazón. Hoy no quiero apoyarme en mi prudencia. Quiero apoyarme en la tuya, quiero entregar el proyecto en tus manos. Entonces dice la palabra que Él enderezará tus veredas. No importa qué tan desviado estés, no importa qué tan equivocado, no cuántos errores has cometido en tu proyecto, no importa. Si tú te entregas al Señor y le dices que tú te vas a apoyar en su consejo, en su prudencia y lo haces de corazón, Él a partir de hoy va a enderezar tu camino y lo va a encaminar hacia la victoria, el triunfo y la realización. Yo digo amén en el nombre del Señor. Dios me está dando principios, Dios me está dando llaves para que yo pueda enderezar mis caminos, para que pueda llegar más prontamente a la meta que yo mismo he deseado alcanzar, a esos propósitos, a esos anhelos, a esas realizaciones que yo deseo. Pero también Dios nos dice cómo nos enseña a corregir nuestras veredas. Él nos dice que Él nos ayuda, que Él nos guía a tomar nuestras decisiones a través del Espíritu Santo. Pero ¿cómo nos volvemos diestros en tomar decisiones correctas en nuestra vida? Porque nosotros estaremos orando, entregándonos al Señor, fiándonos del Señor, pero nosotros tenemos que aprender ese proceso de manera lógica y racional para que ese proceso sea real en nuestra vida. Entonces, Él nos dice, la manera en que yo te voy a enseñar a tomar decisiones es a través de la palabra. Entonces, ¿cómo aprendemos a tomar decisiones a través de la palabra? Nos dijo en Timoteo, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Dice la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Sí? ¿Para qué? Para enseñar, ¿cierto? O sea, nos va a enseñar, ¿sí? Para la reprensión quiere decir que nos va a corregir, ¿sí? Para la instrucción, en justicia, para hacer lo bueno, ¿sí? ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios, o sea, tú y yo, los hombres de Dios, seamos perfectos y enteramente capacitados para toda buena obra. Entonces, la palabra te va a enseñar a ser perfecto en la toma de tus decisiones para que tú alcances esa victoria y esa realización. ¿Cuál es la pregunta que hemos hecho hoy? ¿Cómo construir nuestro camino? El Señor nos está dando principios, nos está dando bases, nos está dando fundamento sobre cómo podemos tomar nuestras decisiones para construir nuestro camino. Ese es el primer elemento, el tener una dependencia absoluta del Señor. El segundo elemento es que nosotros debemos tener una vida de oración. ¿Cómo podemos tomar decisiones correctas, rectas ante el Señor? A través de la oración como segundo elemento. Entonces, la oración debe ser esa oración como nos enseñó Santiago en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor, que nosotros a través de la oración alcanzaremos las cosas que necesitamos. ¿Y qué necesitamos primordialmente para saber tomar decisiones? Sabiduría. Y Santiago nos da una herramienta poderosa. Y dice Santiago en capítulo 1, 5 y 6. Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad. ¿A quién lo da? A todo el que le pida. A todo el que le pida sabiduría, Dios se la va a dar. Y sin reprochar. Y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar,
movida por el viento y echada de un lado a otro. Entonces, ¿qué vemos en estos dos versículos? Vemos que Santiago nos está diciendo que nuestra actitud es la de pedir. Recordemos nuestra infancia, cómo pedíamos permiso para salir de la casa y cuando nos enfrentábamos a papá y mamá, ¿cómo pedíamos? Pedíamos en actitud de ruego, pedíamos en actitud de sumisa, pedimos en actitud en la que ellos nos dieran el permiso y nosotros agradeciéramos ese permiso que nos daban. Entonces Santiago nos está diciendo, pidamos con esa actitud de humillación delante del Señor, pero agregándole la fe total y absoluta de que Él nos va a dar la sabiduría que nosotros necesitamos para tomar las decisiones. Entonces, ahora tenemos dos elementos importantes. Primero, que nuestras decisiones están fundadas en nuestra relación con Dios. Segundo, que nuestras decisiones deben ser tomadas mediando la oración al Padre para que nos dé la sabiduría para tomar esas decisiones, ¿cierto? Ahora, tercero, a través de la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo tomar decisiones para hacer nuestro camino? A través de la guía del Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos saber que no podemos tomar decisiones perfectas, completas, estables, que determinen victoria y realización en nuestra vida si la tomamos alejados del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué está diciendo? Que el Espíritu Santo de Dios nos enseña todas las cosas. ¿Y será que nosotros necesitamos saber cosas para tomar decisiones? Claro que sí. Entonces debemos estar unidos en nuestra relación muy fuerte, muy permanente, muy activa con nuestro Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ¿y qué dice y qué agrega? Y os dará a recordar todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es lo que nos va a recordar el Espíritu Santo que Jesucristo nos haya dicho? La palabra. Recuerde que el fundamento por el cual el Señor nos guía a tomar buenas decisiones es la palabra. Entonces el Espíritu Santo nos enseña todo, pero también nos recuerda lo que la palabra dice para que nosotros tengamos la capacidad de tomar decisiones. Entonces, ya tenemos una dependencia del Señor, tenemos esa relación fundada en el Señor para tomar decisiones. Tenemos una vida de oración. Ahora también tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos enseña y nos recuerda lo que la palabra nos dice. Ahora, ¿qué nos queda faltando o qué debemos entender en nuestra toma de decisiones? Hay algo que depende de nuestro ser, que depende de nuestra personalidad, que depende de nuestro carácter y depende de nuestra relación real o no real con el Señor. Y es que nosotros debemos entender cuál es la motivación por la cual queremos tomar una decisión. Nosotros leemos a través de la Biblia que Dios nos ayuda y que nos concede lo que nosotros pidamos, siempre y cuando nosotros pidamos de acuerdo al propósito que Dios ha determinado para nosotros. Que el Espíritu Santo nos ayuda, pero de acuerdo al propósito que Dios ha determinado para nosotros. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón para que esa meta que nos hemos propuesto se pueda realizar en nuestra vida? Usted puede tener una relación fundada en el Señor. Usted puede tener una vida de oración. Usted puede tener la guía del Espíritu Santo. Pero si su intención no está alineada en rectitud a lo que Dios determina a través de su palabra, todo lo anterior queda invalidado.
Si la intención de su corazón no es la correcta para esa meta, para ese propósito, para eso que tú has dispuesto, para ese proyecto que tienes, seguramente vas a ver infructuosa que tu relación, que tu oración y que tu relación con el Espíritu no se da, no sirve. Entonces, voy a hacer una pregunta. ¿Quién decide? ¿Quién decide que tu proyecto se realice? Que tu meta sea alcanzable, que tu propósito se defina y se establezca en tu vida. Tú decides. Porque muchas personas, y uno lo escucha con cierta frecuencia, pastor, yo voy a la iglesia, pastor, yo oro, pastor, yo diezmo, pastor, yo voy al ayuno, pastor, yo voy a la vigilia, pastor, yo hago todo lo que el pastor me dice, pastor y pastor y pastor, sí. Pero como nosotros no somos Dios, nosotros no conocemos la intención del corazón de las personas. ¿Qué intención hay en el corazón de una persona para encaminarse hacia un proyecto? Dice la palabra del Señor. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. La palabra nos está diciendo que cualquier proyecto, que cualquier cosa que nosotros pretendamos hacer en nuestra vida, las decisiones que tomemos en función de ese proyecto deben ser tomadas en el nombre del Señor Jesús. ¿Será que el Señor Jesús respalda, da permiso, avala, aprueba algo que no esté de acuerdo a su corazón? Algo a lo que el Señor Jesús nos enseñó que era recto ante los ojos del Padre. ¿Será que el Señor nos va a dar el respaldo a ese proyecto, a esa idea, a eso que queremos realizar? Si nuestra intención es equivocada y está alineada más a mis deseos, a mis caprichos y a mis vanidades que a la mente y al corazón de Jesús. Pero también nos dice que seamos agradecidos, que hagamos todas las cosas en el nombre de Él. ¿Sabe por qué las intenciones del corazón son tan importantes para tu proyecto? Porque resulta que si tú eres hijo de Dios, que resulta que si tú eres creyente, si tú eres cristiano, déjeme decirle y recordarle que usted es representante de Dios aquí en la tierra. Y Dios no va a avalar ningún proyecto que no tenga una intención clara, cristalina y definida en los propósitos que Él ha determinado para ti. Porque tú lo representas. ¿O es que no has escuchado cantidad de veces que nos dicen, y eso que son cristianos? Y eso que son cristianos nos dicen. Y nos lo dicen con mucha frecuencia. Quiere decir que el mundo no puede ser creyente, puede que no crean en Dios, pero esperan que si tú eres creyente, tú actúes según lo determinó el Señor. ¿Será que mi proyecto va a tener éxito si yo representando a Dios voy a hacer algo negativo? ¿Sabe por qué no? Porque con tu testimonio equivocado, con intenciones equivocadas en tu corazón, tú vas a hacer errar y vas a hacer equivocar a otras personas. Y Dios protege a toda la creación. Entonces, la intención de tu corazón marca un elemento esencial, primordial, en lo que refiere a nuestros proyectos. ¿Por qué no se han realizado? Revisa las intenciones, revisa los propósitos, las metas, de tal manera que determines que ese proyecto, que esa realización esté de acuerdo y alineada a la rectitud que el Señor pide de ti, porque tú lo representas en cualquier lugar donde estés. Pero también dice la palabra que demos gracias al Señor. La palabra
en el versículo anterior a este, nos dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en vuestros corazones. Seremos agradecidos, ¿sí? Nosotros nos permitimos a nosotros mismos tomar las decisiones con una intención clara y definida, pero también debemos ser agradecidos. Entonces, recapitulando, nosotros tenemos 4 elementos básicos para tomar decisiones que son los elementos que construyen nuestro camino. Esas decisiones son las que construyen. Eso es como si usted pusiera baldosas, baldocines, piedras delante de usted y fuera estableciendo un camino para atravesar el río sin mojarse. Tú vas colocando esas piedras. Cada piedra es una decisión. Entonces, esas decisiones deben estar fundamentadas en 4 elementos. Primero, en una relación con Dios. Tener una relación con Dios. Segundo, en una vida de oración y de conocimiento de la palabra para que te enseñe a tomar decisiones. Tercero, en la compañía clara y definida en tu vida del Espíritu Santo. Y cuarto, que tú reconozcas y entiendas que tus proyectos, que todo lo que tú realices debe estar determinado por intenciones claras, rectas ante los ojos del Señor. 4 elementos sencillos, prácticos, definidos, que nos permiten tomar decisiones. Esas decisiones nos van a permitir construir un camino en nuestra vida que nos lleve a Dios primeramente, que nos lleve a la eternidad con el Señor, pero también un camino firme y definido para alcanzar el éxito y la realización en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí, Señor, hoy, quizás deteniéndonos un instante, Padre Santo, deteniéndonos un instante en nuestro camino, en las decisiones previas que hemos tomado hasta aquí. Y tenemos necesidad, Señor, de que tú endereces nuestras veredas, que tú endereces nuestros caminos. Hemos tomado decisiones quizás durante toda nuestra vida. El uso del libre albedrío, Padre Santo. Hemos tomado decisiones que quizás no hemos tenido en cuenta que debíamos tomarlas contigo, que necesitábamos tu aval, tu permiso, que necesitábamos todo aquello, Señor, que tú nos indicas para que podamos tomar decisiones correctas. Padre Santo, perdónanos, Señor, si no te hemos tenido en cuenta en nuestros proyectos, en nuestros planes, en nuestras decisiones. Hemos vivido nuestra vida y lo hemos hecho a nuestra manera. Tomamos decisiones como la de en qué vamos a trabajar, qué profesión íbamos a estudiar, con quién nos íbamos a casar, cómo íbamos a educar a nuestros hijos, cómo construir el hogar. Todas las decisiones las tomamos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver la vida. Pero hoy, Señor, somos tus hijos y estamos delante de ti, Señor, porque entendemos que donde estemos, Señor, nosotros te representamos. Y que nuestros proyectos requieren esa relación contigo, requieren esa aprobación, requieren ese aval, ese respaldo tuyo, Señor. Requieren que yo tenga una relación contigo. Requiere que a través de la oración y del conocimiento de la palabra, yo sea empoderado en sabiduría para poder tomar las decisiones correctas. Pero necesito del Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo de Dios me profundice la palabra en mi corazón y se haga rema, se haga vida en mi vida. Y que pueda entender en esa sabiduría que la palabra me enseña, que la guía y la dirección que yo debo seguir en mis proyectos y en mi vida es la del Espíritu Santo. Pero Padre Santo, líbranos
de que las intenciones de nuestro corazón sean equivocadas, que nuestros proyectos y nuestras ideas y las metas que deseamos alcanzar tengan que ver con nuestro orgullo, con nuestra vanidad, con nuestro deseo de figurar, con nuestro deseo de aparecer, con nuestro deseo de reconocimiento humano, Padre Santo. Líbranos, Señor, y que podamos, Señor, tomar decisiones con intenciones rectas, limpias, cristalinas en nuestro corazón, Señor, porque de esa manera, esas decisiones construirán el camino estable y definido para mi triunfo, para mi victoria, para mi realización, Padre Santo, pero por sobre todo ese camino que me llevará a la vida eterna en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.